Vamos a ver si sigue funcionando después de esa caída que tuvo. Ahí está, ¿sí se escucha? Ok, muy bien. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios y vamos a continuar en esta serie que le hemos llamado, si alguien se acuerda, si alguien se recuerda, bueno, esa era Gálatas y Efesios le hemos llamado a esta serie En Cristo, ¿se recuerdan? Porque es una palabra clave que aparece a lo largo de esta carta a los Efesios. Vamos a estar encontrando continuamente estas dos palabras en Cristo. ¿Por qué? Porque es en Cristo en quien está realmente escondida toda nuestra salvación. Amén. Entonces, vamos a ir al capítulo 2 y vamos a continuar en ese capítulo. La semana antepasada estuvimos viendo los primeros 10 versículos, si ustedes se recuerdan. Y en esos primeros 10 versículos, ¿se recuerdan que Pablo nos habló que pasamos de muerte a qué? Pasamos de muerte a vida. Y Pablo, ¿se recuerdan cómo en esos versículos nos habló de la condición en la que se encontraban estos creyentes de Éfeso? Y también es la condición en la que se encuentra todo ser humano que no ha hecho de Cristo su Salvador. Se encontraba muerto en sus delitos y sus pecados. Se encontraban, pues prácticamente, dice, viviendo bajo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y eran por lo tanto hijos de desobediencia. Entonces, dice Pablo, en esas pasiones vivíamos todos, en esos deseos de la carne, de la mente, y estábamos condenados a la ira de Dios. Entonces, Pablo habló de esa condición en la cual se encontraban estos creyentes, y por ende es la condición en la que se encuentra todo aquel que no ha nacido de nuevo. Pero luego Pablo habló que Dios era rico en ¿qué? Rico en misericordia. Y siendo rico en misericordia, dice Pablo, nos amó aún estando ¿qué? Muertos en nuestros delitos y pecados, y nos dio ¿qué? Vida, dice Pablo, juntamente ¿con quién? Con Cristo. Entonces vimos ahí como Dios en su misericordia, Dios en esa gran bondad, en ese gran amor, se dispuso a darle vida a esos huesos secos, como en aquella visión que tiene Ezequiel, ¿no? De aquel valle de huesos secos. Dios le da vida a ese valle de huesos secos, y es lo mismo que Dios hizo con estos creyentes en Éfeso, y lo que ha hecho con cada uno de nosotros. Nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por nosotros mismos vimos que no podíamos buscar a Dios, tuvo que venir Dios y darnos vida, soplar vida sobre nosotros, y esa vida viene, dice, juntamente ¿con quién? Juntamente con Cristo. No hay vida fuera de Él, esa vida viene de Él, procede de Cristo, es decir, la fe vino a nuestras vidas y recibimos ese don gratuito de la salvación, como lo dice Pablo ahí, recibimos la salvación como un regalo, con el fin, dice Pablo, de poder llevar a cabo las buenas obras que Dios tiene preparadas de antemano, y que todo esto traiga gloria y honra a Él. Entonces vemos cómo dice Pablo que nos ha salvado con un propósito, nos ha traído a la salvación no por obras humanas, para que nadie se jacte de decir yo por mis propios méritos, o yo por ser sabio, yo por ser esto, por ser lo otro, recibí la salvación. No, dice Pablo, es un don de Dios. Y luego de recibir ese don de la salvación, dice Pablo que ha preparado obras para las cuales los creyentes deben de andar, y es decir, que ahora somos salvos para hacer buenas obras. No somos salvos por las buenas obras, no, somos salvos para hacer buenas obras. Entonces, habiendo Pablo hablado acerca de la salvación, hablado acerca de esta condición en la que se encontraban estos creyentes, ahora Pablo nos va a decir qué más trajo la salvación, qué otro efecto tuvo la salvación, y es lo que nos va a decir en los siguientes versículos. Leamos. Dice, por tanto, recuerden que en otro tiempo, ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes
estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extranjeros ni extraños, sino que son conciudadanos de los santos y son familia, y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, ahora Pablo observe cómo invita a los efesios a poder ver lo que Dios está haciendo ahora con ellos. No solo trajo salvación, sino que ahora el Señor hizo algo más. O sea, los trajo a la unidad. No solo salvó a unos para dejarlos aparte de algo, sino que los unió, dice aquí, en un solo cuerpo. Entonces, vea cómo Pablo invita a los creyentes en Éfeso por medio de esta carta y a nosotros también a poder ver lo que Dios está haciendo ahora con los que han sido salvos. Pablo ahora va a contestar esta pregunta: ¿por qué son iguales los creyentes gentiles y los judíos creyentes en la iglesia? Los gentiles pues debían de saber esta respuesta para no sentirse inferiores a los judíos, y los judíos necesitaban entender esto también para no exigirles a los gentiles que guardaran pues los requisitos de la ley. Se recuerdan que lo hemos visto en la carta de los Gálatas, cómo los judíos, fariseos exigían esto a los gentiles. Entonces todos necesitaban esta enseñanza, poder comprender esto para que pudieran convivir en amor y en armonía. Y esto es lo que Pablo explica en estos versículos. Y vamos a nuestro texto y estudiamos verso a verso. Vean cómo Pablo explica esa condición. Dice: por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, vea lo que dice: recuerden que en ese tiempo estaban como separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos y de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero me encanta cómo Pablo enlaza, conecta estas dos, lo que ha dicho anteriormente con lo que está diciendo a partir del versículo 11, con esta frase por tanto. Esa frase significa por consiguiente, como consecuencia de lo que he venido diciendo, por ende de lo que he venido diciendo. Entonces, ¿qué les dice el apóstol? Vean, el mandato, recuerden, es un imperativo, es un mandato, y aquí aparecen estos dos versículos dos veces. Es decir, es algo importante, ¿no? Recuerden en el versículo 11 y recuerden en el versículo 12, es algo importante. Es decir, ellos deben de traer a la memoria algo, un conocimiento que ellos ya tienen. En este caso, el apóstol les dice su vida anterior, que en otro tiempo, que en un tiempo pasado, ellos estaban como
separados, sin Cristo, es cuando estaban muertos en sus delitos y pecados. Y observe cómo Pablo se refiere a ellos. ¿Ustedes qué? Ustedes gentiles, los gentiles en la carne. Y este término es interesante. ¿Por qué? Porque era el término que normalmente usaban los judíos para referirse a todas las demás naciones que no eran parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque se recuerdan cómo en nuestro estudio en Génesis hemos visto que Dios le da este mandato a Abraham de circuncidar a quienes van a pertenecer al pacto que él va a hacer con Abraham y por consiguiente con sus futuras generaciones. Entonces es un mandato que recibe Abraham. ¿Para qué? Para separar a un pueblo por el cual Dios se va a revelar a las demás naciones. Entonces los judíos, los que recibieron ese pacto, entonces eran por lo tanto los circuncidados, y los que no estaban circuncidados eran los incircuncisos. Entonces fue un término que se acuñó a aquellas naciones que no tenían esta señal que Dios le había dado a Abraham. Entonces por lo tanto eran llamados como incircuncisión, es decir, ellos no tenían en su carne la señal de la circuncisión que Dios le había ordenado a Abraham en el Antiguo Testamento y posteriormente al pueblo de Israel, que se pudiera hacer luego en los nacidos. Entonces, y eran llamados así también. Con el pasar del tiempo, los judíos empezaron a llamarles de esta manera en un tono despectivo, de una forma de desprecio, con una forma de verlos de una manera despectiva. Entonces Pablo en este momento pues no se refiere a ellos de una manera despectiva, sino precisamente como ellos eran llamados, incircuncisión. Y Pablo se refiere, bueno, vean cómo dice, por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas. Es decir, con el tiempo el pueblo de Israel empezó a ver a las demás naciones con desprecio y a verlos de manera superior y despreciarlos, aún en el aspecto social, tanto espiritual como en el aspecto social y cultural. Entonces, y no tuvo estima por esa condición espiritual en la cual se encontraban estas naciones. Si ustedes se recuerdan, en el Antiguo Testamento Dios le dice a Jonás que vaya a predicar a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Jonás no quiere ir a Nínive, porque Jonás dice, pues ¿cómo vas a salvar a estos que son pecadores, a estas naciones que son pecadoras? Jonás no quería ir, por lo tanto Jonás dice, no, yo voy para otro lado. Le dice Dios, no, vas a ir a Nínive a pregonar salvación. Y de alguna manera, ¿no? Dios lleva a Jonás a predicar a Nínive. Pero había ese orgullo, ¿no?, en el pueblo de Israel de considerarse especiales, que solamente ellos eran los que habían recibido este pacto y esta promesa de ser el pueblo escogido por Dios. Y ellos llamaban de esa manera, despectivamente a los demás, incircuncisión, a estos circuncidados, incircuncisos, pecadores, que Dios no los ha escogido a ellos, nosotros somos el pueblo escogido. Poco a poco ellos se fueron sintiendo superiores a los demás. Y en este caso, pues Pablo no está incitando a ese desprecio, ni tampoco se está burlando de los gentiles, sino que les está recordando pues la desdicha, ¿no?, en la que se encontraban antes de que conocieran el Evangelio. Les está diciendo, ustedes eran incircuncisos, no eran parte del pacto, no eran parte de la promesa, estaban fuera y alejados de ello. Y a la vez también les está dando a entender lo que Pablo menciona en otras cartas con respecto a la circuncisión, que lo que importaba era llevarla en el corazón y no solo en la carne. Por eso dice aquí, los de la tal llamada circuncisión, vea cómo dice ahí, hecha en la carne por manos humanas. Entonces Pablo les está diciendo, bueno, estos les dicen a ustedes incircuncisión porque ellos se consideran circuncidados porque tienen una marca en la carne, pero dice Pablo, pero no es así. En 1 Corintios dice, la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión es nada, sino el guardar los mandamientos de Dios. Y es lo que hemos visto en Gálatas, ¿no? Como estos judaizantes llegaban a las iglesias diciéndoles que
Había que creer y tener fe en Jesucristo, pero para obtener la salvación completa había que guardar la ley, tener una circuncisión en la carne. Entonces ellos iban pregonando eso y de alguna manera llevando un evangelio pervertido. Entonces Pablo dice, no, la circuncisión no es nada, ni la incircuncisión. Lo que realmente vale es guardar los mandamientos de Dios en el corazón. Y es por eso que Pablo, para hacer un mayor énfasis en esta situación en la que se encuentran estos creyentes en Éfeso, y pues también nosotros, vea cómo Pablo lo describe en el versículo 12. Ustedes estaban como separados, vea estas palabras, separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Vea esta otra palabra, extraños, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Los términos ahí yo los encerré y los marqué y son separados, excluidos, extraños, sin esperanza, sin Dios. Y todos esos términos nos muestran la condición en la que estos creyentes se encontraban y la condición en la cual se encuentra todo aquel que no conoce de Dios. Está, primeramente dice, separados de Cristo, estaban separados, y al mencionar que estaban separados señala que los gentiles pues no conocían nada acerca de la promesa de Dios de enviar un Salvador, un Mesías Salvador. Ellos no sabían nada. Los gentiles no conocían las profecías del Antiguo Testamento, no conocían nada de lo que Dios le había revelado al pueblo de Israel por medio de los profetas. Ellos estaban separados de un Mesías que vendría y traería salvación. Entonces, antes de su conversión, no había unidad con Cristo. Como lo dice Pablo en Colosenses 1:21, estaban alejados, eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Ellos no conocían nada de Cristo, estaban totalmente separados. Incluso en la ciudad de Éfeso había un gran culto a la diosa pagana Diana de los Efesios. Y por lo tanto, estar separados de Cristo, hermanos, es estar fuera de cualquier bendición espiritual. Ellos estaban ocupados en las malas obras, en todo lo que era concerniente a esta vida, a este mundo. Incluso le rendían culto a dioses paganos. Entonces, estar separados de Cristo es estar fuera de cualquier bendición espiritual. Es sinónimo de condenación. Pablo les está diciendo, ustedes estaban así, separados de Cristo, no conocían nada de Él. Estas tres palabras, separados de Cristo, pues son terribles. Muestran la condición en la cual se encuentran muchas personas hoy en día. Muchas personas hoy en día se encuentran separados de Cristo. Sí, podrán estar unidos a muchas cosas, al placer, al dinero, a los vicios, a las drogas, a una mujer bonita, a un esposo guapo, a X cosa. Podrán estar unidos a cualquier otra cosa, menos a Cristo. Están separados de Cristo, no tienen conocimiento de nada acerca de la promesa de Dios de enviar un Salvador al mundo. Están totalmente separados de Cristo. Y eso es lo que Pablo les dice a estos creyentes en Éfeso. Ustedes estaban separados de Cristo. Segundo, estaban como excluidos de la ciudadanía de Israel. Esa palabra me recuerda cuando uno va al cine, ¿verdad? Hay una fila normal, pero de repente uno ve que hay otra fila VIP por aquí. Y ahí usted pasa con su tarjetita, rápido lo atienden, rápido le dan las palomitas y ya se va y se sienta. Mientras aquí tenemos que estar haciendo la gran fila, a veces de 1 hora. Entonces, ellos tienen privilegios, ellos tienen otra forma de ser tratados. En este momento de la historia, la ciudadanía romana era pues la ciudadanía que más pesaba que cualquier otra ciudadanía. Claro, los creyentes en Éfeso eran ciudadanos romanos, tenían una ciudadanía, diríamos, poderosa. Pero Pablo aquí se refiere al sentido espiritual. Ellos no formaban parte del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, del pueblo que Dios había escogido desde el Antiguo Testamento, los que eran considerados descendientes
de Abraham y por lo tanto el pueblo de Dios. Y ustedes estaban excluidos de esa ciudadanía, excluidos de esa comunidad apartada desde el Antiguo Testamento, con pactos, con leyes, con promesas. Ustedes estaban fuera de todo eso. Por mucho que quisieran, ustedes eran extranjeros. Eran excluidos de todo eso. Es como cuando uno quiere ir a Estados Unidos. No te dejan pasar si no tienes una visa o X razón. Y dice uno, no, quisiera ir al otro lado y tener los privilegios que tienen los de Estados Unidos o de X nación. Entonces, Pablo dice, ustedes estaban de la misma manera, separados de esa ciudadanía de Israel. Y vean los beneficios que tenía Israel como nación, Romanos 9:4. Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el Mesías. Es decir, Dios se reveló a este pueblo con el propósito de que por medio de ellos las demás naciones conocieran al Dios verdadero. Sin embargo, ellos excluyeron a los demás. Ellos dijeron, nosotros somos descendientes de David, nosotros somos descendientes de José, de Jacob, nosotros somos descendientes de Salomón. Ellos se jactaban de todo eso. Ellos se creían superiores a todo eso y por lo tanto terminaron excluyendo a las demás naciones. Entonces, eran separados, estaban excluidos de esa comunidad de Israel. Vean lo tercero que Pablo dice, eran como extraños a los pactos de la promesa. En otras versiones dice ajenos. Y esto nos habla de todos los pactos que Dios hizo con el pueblo, con su pueblo escogido desde Abraham. Dios le dio promesas a Abraham y lo hemos visto, ¿no? En Génesis, cómo Dios continuamente le está dando promesas a Abraham de hacerlo una gran nación, de separarlo para él, de bendecirlo y traer beneficios a su vida si hay obediencia. Los efesios en ese sentido estaban como fuera, eran extraños a esos pactos, no tenían parte en ellos, porque el pueblo al cual Dios escogió era Israel. Pero, nuevamente, repito, el propósito de Dios era que por medio de Israel, su gloria fuera llevada a las demás naciones. No separarse ni excluir a las demás naciones. Entonces, no obedecieron, simplemente se consideraron sus superiores y sustituyeron la gloria espiritual por la gloria terrenal. Ellos dijeron, amamos esto, amamos este estatus de bendición terrenal, pero no escogieron la gloria espiritual que Dios les ofrecía de llevar su nombre a las demás naciones. Entonces volvieron extraños a las demás naciones, a esas promesas que Dios les había dado a ellos. Entonces, cuarto, dice Pablo, por tanto, ¿cómo estaban? Sin tener esperanza. O sea, no conocían de que vendría un Mesías, estaban sin esperanza. Entonces, dado que el pacto y las promesas no habían sido revelados a los gentiles, entonces ellos estaban sin esperanza de lo que vendría hacia el futuro. Ellos no conocían nada de que había un Mesías que rescataría al pueblo del pecado, de la transgresión. O sea, no conocían el pacto ni la promesa y por lo tanto no había esperanza. Claro, el judío se jactaba de tener el pacto, de tener las promesas y de tener esperanza en que un día el Mesías vendría y los salvaría. Esa era la esperanza y por lo tanto estos decían que no tenemos en quién esperar. Me recuerda esto el pasaje cuando aquella mujer llega a Jesús y le dice, aún de la mesa, de las migajas que caen. ¿Por qué? Porque Jesús decía, yo vine a mi pueblo, o sea, he venido a mi pueblo, he venido a ellos, pero vea cómo se encontraban los gentiles, estaban sin esperanza, ellos no tenían un Mesías, pero cuando Jesús viene con ese propósito, de lo que Israel no pudo hacer como nación, Él viene a cumplir ese propósito. Por eso cuando esta mujer le dice, no, aún de las migajas que caen de la mesa del amo comen los perrillos, Jesús se asombró.
grande es la fe de esta mujer. O sea, había un deseo en las naciones gentiles de poder conocer al Salvador. Entonces, vea cómo ellos se encontraban sin esperanza. Y hoy de la misma manera, hermanos, el mundo se encuentra con temor, con desesperación, sin esperanza, porque no hay ni habrá otro remedio. Solamente es Cristo la única esperanza. Por eso aquí dice Pablo, ustedes se encontraban de la misma manera, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Ellos desconocían el pacto de gracia que Dios se había hecho en Cristo Jesús y en esas promesas que Dios le había dado al pueblo. Entonces no había esperanza. Y hoy el mundo, hermanos, sigue sin conocer esa esperanza. Muchas veces en la iglesia no estamos llevando esa palabra, esa esperanza de salvación a los que no le conocen. Entonces vea cómo Jesús es esa esperanza al mundo. Y Pablo añade la frase aquí, sin Dios en el mundo. Ellos tenían muchos dioses paganos. Sin embargo, ninguno de esos dioses paganos pudo salvarlos. Muchos dioses, pero sin el Dios verdadero. Muchos dioses, pero sin el Dios que traería salvación. De la misma manera, hermanos. Hoy en día muchas personas tienen muchas cosas, muchos dioses de los cuales les rinden su vida entera, pero a pesar de tener todo eso, están sin conocer al Dios verdadero. Tienen un sinfín de dioses, un sinfín de ídolos a los cuales les rinden su vida entera. El placer, las drogas, el sexo, el alcohol, etcétera, etcétera. Pero aunque podrían gozar de esos placeres, siguen estando sin Dios en este mundo, sin Dios en el mundo. Entonces esa era la condición en la que se encontraban estos gentiles, y en este caso los creyentes en Éfeso, y esa es la condición también en la que se encuentra todo ser humano que no conoce a Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No hay esperanza, no hay Dios para ellos. Entonces, así que vea cómo Pablo les presenta ese panorama de la vida pasada y ahora les dice, pero ahora en Cristo, ustedes que en otro tiempo estaban como lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Este pero marca un contraste entre la vida anterior y la nueva condición en la que ahora se encuentran, la vida actual. Observe cómo antes estaban como fuera de Cristo, ahora están en Cristo. Y esta frase nos expresa el estado actual del creyente, quien se encuentra por la fe en unión con Cristo. Él está en Cristo. ¿Qué más nos dice? Estaban lejos, ahora están como cercanos, cerca de Él. ¿Cuál fue el medio por el cual fueron acercados? Fueron acercados por medio de ¿qué? De la sangre de Cristo. Ahí está, vea, es el sacrificio de Jesús en la cruz por el cual ahora los que estaban lejos, los que estaban excluidos, los que estaban separados de todo beneficio espiritual, ahora han sido ¿qué? Acercados. Es la sangre, hermanos, es el sacrificio de Cristo en la cruz, el punto central del Evangelio. Es la sangre de Cristo, ese precio pagado en la cruz, el que quita el pecado del mundo y ahora trae al hombre a reconciliación con Dios. Entonces no hay otro medio. Aquí Pablo es claro, han sido acercados por la sangre de Cristo. Colosenses 1:22 dice, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Es la sangre y el cuerpo de Cristo que nos ha hecho ¿qué? Cercanos. Es el medio por el cual ahora el creyente ha sido acercado. 1 Pedro 1:18 dice, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres con cosas perecederas como el oro y la plata, sino que con sangre preciosa como de un cordero sin mancha y sin arruga, la sangre de Cristo. Dice Pedro, ustedes no fueron rescatados de esa manera de vivir por cosas de este mundo, cosas como el oro, cosas como la
cosas como el dinero. No, dice Pablo, esas cosas que son perecederas no les dieron la salvación. Ustedes fueron rescatados de esa antigua manera de vivir por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y es lo que Pablo dice aquí, fueron acercados por la sangre de Cristo. Él acercó a los que en otro tiempo estaban lejos. Entonces, hermanos, es lo que debemos de predicar. Es lo que debemos de pregonar a los demás, que es Cristo crucificado, la esperanza de salvación. Es Cristo, la sangre de Cristo, la que trae redención al hombre, lo que acerca al hombre a Dios. El salir de esa condición es únicamente por medio de la sangre de Cristo, la obra redentora de Cristo. Es la tarea de la iglesia, predicar que Cristo crucificado es el único que trae salvación. Muchos podrían sugerir formas y maneras de acercarse a Dios, como lo hacían los judaizantes en Gálatas. No, circuncídate, guarda la ley, haz esto, haz lo otro, para que obtengas la salvación. No, la única manera de ser acercados es por medio del sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Por eso Él dijo, cuando estaba en ese momento de la cena, dijo, esta es mi sangre del nuevo, ¿qué? Mi pacto. Amada por muchos, va a traer perdón, va a traer salvación. Entonces, con su sangre Él borró nuestra culpa. Él borró el pecado, la transgresión que nosotros debíamos de pagar. Entonces Pablo dice, ustedes han sido acercados, ese es el medio. Ese es el único medio por el cual el hombre puede ser acercado nuevamente, la sangre de Cristo. Entonces, vea cómo ahora en los siguientes versículos Pablo va a explicar con más detalles sobre ese acercamiento que tuvieron estos creyentes. Versículo 14, porque Él mismo es nuestra paz. Y de ambos pueblos hizo uno de separación. El apóstol dice que Cristo es nuestra ¿qué? Nuestra paz. El profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6 anunció que el Mesías sería llamado como príncipe de paz. Paz es restaurar lo que estaba roto o quebrado. Es traer a restauración. ¿Por qué es nuestra paz? Porque éramos sus enemigos. Éramos sus enemigos. Nuestra relación con Dios se quebró desde que Adán pecó en el huerto. Por lo tanto, dice Pablo en Romanos, estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecado trajo muerte y la muerte trajo condenación, pero ahora por la obra de Cristo Jesús en la cruz se ha efectuado esa paz con Dios. Él es nuestra paz, es el único medio por el cual podemos obtener reconciliación con Dios. Y Pablo añade, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Quiénes eran esos ambos pueblos? Era el judío y los gentiles. Eran esos dos pueblos antagónicos que estaban separados por esas cuestiones de la carne, de la ley. Había una pared que los separaba, pero dice ahora Pablo, ahora esa pared ha sido ¿qué? Derribada, y ahora son un pueblo. Ya no hay separación, Él es nuestra paz. Entonces esa pared intermedia en este contexto es la ley de Moisés, la cual fue derribada por medio de su sacrificio. Vea cómo Jesús no solo trajo paz del hombre con Dios, sino también trajo paz entre los hombres. O sea, había separación primeramente con Dios del ser humano, y había separación entre los mismos hombres. Dice Pablo, Cristo Jesús trajo para con Dios paz. El hombre con Dios y del hombre con el hombre. Entonces puso fin, dice, a la enemistad en su carne. Hoy somos un solo pueblo. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Colosenses 3:11 dice, en esta renovación no hay distinción entre el griego y el judío, entre el circunciso e incircunciso, entre el bárbaro, el que no era griego ni por nacimiento ni por cultura, ni el escita, ni el esclavo o libre, sino que Cristo es todo
en todos. Entonces vea cómo trajo paz para con Dios. Él es nuestra paz para con Dios, pero también trajo paz entre los hombres. Era algo paradójico poder ver a un esclavo juntamente con un amo sentados en una sinagoga o en una iglesia del primer siglo escuchando la palabra de Dios. Los romanos, me imagino que llegaron a eso, pues ¿cómo están ahí? Si nuestra cultura impone jerarquías, que el amo está sobre el esclavo, que el político está sobre el pueblo, o sea, ¿y cómo es que ahora, por medio del Evangelio, hay esa unión? Ya no hay diferencias entre la condición social y humana. Entonces, vea cómo el Señor trajo esa reconciliación, borró esa enemistad que había entre estos pueblos, en este caso entre el judío y el gentil, entre el esclavo y el libre, entre el que no era griego y el que era griego, el que era judío, el que no era judío. O sea, Dios trajo por medio de Cristo Jesús esa reconciliación. Siempre ha sido el plan de Dios, hermanos, desde antes de la fundación del mundo. Dios escogió a Abraham para escoger un pueblo, que es Israel, para escoger por medio de Israel a toda la humanidad. Dios escoge a Abraham, luego por medio de Abraham a Israel, y por medio de Israel llevar su gloria a todas las demás naciones. Ese es el plan de Dios desde el principio de la fundación de este mundo, desde antes, de la fundación de este mundo. Entonces, vea cómo dos cosas se llevaron a cabo: paz entre la humanidad con Dios y la de los judíos con los gentiles. Borró esa enemistad y los hizo un solo pueblo. Versículo 15, vea que otra acción pacificadora hizo Jesús: le puso fin a la ley. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cristo, hermanos, con su vida de perfecta obediencia le puso fin a la ley. Él anuló lo que para el judío era un baluarte, la ley. El judío se jactaba en decir: yo sí cumplo los mandamientos, yo sí cumplo la ley, yo no soy como este gentil que no guarda los mandamientos. Ellos tenían como jactancia la ley. En lugar de obedecerla por amor, ellos se jactaban de cumplirla, de tenerla y de hacer lo que hacían. Ellos se jactaban. Entonces, Cristo, con su vida de perfecta obediencia, cumple toda la ley y ahora anula esa ley para los que han creído. Él es ahora el que cumple a cabalidad esa ley, y por lo tanto ahora nosotros somos justificados por esa perfecta vida de obediencia que Él ha tenido a la ley de Dios. Él la cumplió por nosotros, para que ahora nosotros seamos justificados por medio de esa obediencia. Entonces, como vimos en Gálatas, ningún ser humano puede cumplir la ley a cabalidad, porque o rompía un mandamiento y por lo tanto rompía los demás, o cumplía uno o no lo cumplía como debía ser. O sea, no había salida. O sea, por cualquier lado donde usted le viera, el hombre estaba condenado bajo maldición, en enemistad con Dios. Pero Cristo nos rescató de la ley. Él la cumplió a cabalidad para que nosotros ahora, por su justicia, seamos salvos. Es lo que dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Entonces ahora estamos en ese nuevo pacto, hermanos. Este pacto está basado en un nuevo espíritu, en una nueva mente, en un nuevo corazón que nos ha sido dado. Es obediencia por amor. O sea, obedecemos los mandamientos por medio del Espíritu Santo, por lo que Dios ha hecho por nosotros, por lo que Dios ha mostrado hacia nuestras vidas, esa salvación, esa gracia que ha mostrado a nuestras vidas. Entonces ahora somos justificados por Él para obedecer los mandamientos por amor. Entonces, vea qué propósito tenía todo esto. Era la unidad en una nueva creación, para crear en Él mismo de los dos, del judío y del gentil, un nuevo ¿qué? Un nuevo hombre. El propósito de Dios, hermanos, es unir a todos los seres humanos en salvación. Y esto fue logrado únicamente por el sacrificio de Jesús, que unió al judío y al gentil
en un solo cuerpo con Dios. Ahora somos una sola comunidad, un solo hombre en Cristo. Podemos ver que solo es en Jesús, hermanos, como el hombre puede llegar a tener esa paz entre sí. Va a tener problemas, va a tener pleitos, va a tener disensiones, va a tener divisiones. Introduzca a Jesús, va a haber armonía, va a haber unidad, va a haber paz. Por eso hay esas divisiones en el mundo, hay esas guerras y problemas en el mundo. ¿Por qué? Porque estamos buscando la paz sin Cristo. Él es el único que puede unir, hermanos, al hombre con Dios y al hombre con el hombre. Él es el único que puede establecer la paz entre los hombres. Por eso muchos hombres han buscado, o sea, tratado por todos los términos de este mundo lograr la paz en diferentes situaciones, pero tarde o temprano se termina, exactamente, se acaban esos treguas de paz o qué sé yo, y vuelve la guerra, vuelven las disensiones, porque si Cristo no está, Él es el puente, es la unión, todo es diferente. Él es la paz, Él es el único que puede llegar a unir a los hombres en un solo cuerpo y hacerlos un nuevo hombre. Por eso dice, crear en Él mismo, o sea, todo creyente debe estar en Él para formar parte de este nuevo hombre, de esta nueva creación, de este solo cuerpo que es la iglesia. Es lo que Pablo nos ha venido diciendo a lo largo de la carta. En la iglesia los creyentes están ahora como amigos, cuando antes eran enemigos. O sea, es el judío con el gentil que no se podían ver en la calle. Ahora están alabando al Señor. Véanlo bien, es únicamente Cristo el que puede lograr esa paz entre los hombres. Esos que eran antagónicos y que no se podían ver ni en la calle porque entraban en pleito, ahora están juntos alabando a Dios por medio del sacrificio de Cristo. Entonces es lo que Pablo les quiere mostrar. Cristo trajo salvación, Cristo los redimió del pecado, pero también los ha vuelto una comunidad de paz y de armonía. Los ha vuelto un solo hombre. Y eso es lo que dice Pablo aquí. Ha establecido la paz. Entonces saque a Dios de la iglesia, saque al Señor Jesús de la unidad, de la armonía, va a tener problemas. Es necesario entonces que como creyentes tengamos a Cristo en común para que la paz reine y la unidad y la armonía reine entre nosotros. Cuando sacamos a Cristo de la fórmula, no habrá paz, no habrá armonía. Dice el versículo 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Me llama la atención el término reconciliar. Significa transferir a una persona de un estado a otro, implica un cambio de posiciones, de lo contradictorio a este otro. Entonces la palabra nos muestra, hermano, cómo desde Adán el hombre pecó y entró en esa condenación. El pecado trajo muerte, trajo separación con Dios. La ley trajo separación entre el judío y el gentil. Entonces Cristo, hermanos, trajo esa reconciliación total entre el hombre con Dios y entre el hombre con el hombre. Ahora, por medio de la cruz, cambió nuestro estado. Ahora estamos reconciliados con Dios y reconciliados con los hombres. Somos un solo cuerpo, que es la iglesia. Por eso usted puede ver judíos, puede ver chinitos, puede ver hondureños, puede ver mexicanos, puede ver canadienses, puede ver estadounidenses, puede ver a muchas personas de diferentes naciones siendo parte de la iglesia y dejando a un lado las diferencias culturales, sociales, etcétera, etcétera. Puede ver al empresario sentado aquí, puede ver al trabajador sentado aquí, puede ver al político sentado aquí, puede ver a fulano sentado aquí. Y esas diferencias en la iglesia pasan desapercibidas.
¿Por qué? Porque ahora estamos en un solo cuerpo. Estamos en Él. Él ha roto, ha cancelado esas diferencias y nos ha reconciliado. Ha borrado esa enemistad. Y es lo que Cristo vino a hacer. Él quitó, Él eliminó y nos reconcilió con Dios y nos reconcilió entre nosotros mismos. Entonces, habiendo efectuado esa obra salvadora y pacificadora, Jesús vino anunciando, dice aquí, el evangelio de paz, es decir, vea cómo dice, y vino y anunció paz a ustedes los que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Esta es una cita de Isaías 57, 19. Y Pablo nuevamente la usa aquí para poner en énfasis lo que Jesús ha hecho. O sea, anunció paz a los que estaban lejos, a los gentiles, y anunció paz a los que estaban cerca, que eran los judíos que conocían el pacto, las promesas, que claramente lo de Dios. A ambos les anunció la paz. Y observe, es un mismo mensaje para ambos. No son dos mensajes diferentes. Es un mismo mensaje, es un mismo evangelio para ambos. Vino y anunció paz a los que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Vea cómo el evangelio de salvación en Cristo ahora nos da un acceso, nos da una entrada, nos da un camino al Padre. Por eso Jesús dijo, ¿yo soy qué? El camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús dijo, yo soy la puerta. Él es la puerta, Él es el único lugar por el cual nosotros tenemos entrada al Padre. No hay dos, no hay tres caminos. Ya ve que dicen, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios. No, hermano. No hay dos dioses, no hay tres dioses. Hay un solo camino, hay una sola entrada y hay un solo Dios. Y es lo que aquí nos dice Pablo, por medio de Cristo, los gentiles y los judíos han sido reconciliados para que ambos entren por un solo camino, para que ambos entren por una sola puerta. No hay dos puertas, el judío no tiene su propia puerta, el gentil no tiene su propia puerta para llegar a Dios. Hay una sola puerta y esa es Cristo Jesús, el único que nos puede llevar al Padre. Y este era algo muy contrastante. ¿Por qué? Porque en Éfeso había muchos dioses paganos. Cada quien tenía su propio Dios, cada quien tenía su propia deidad y adoraba como quería. Y hoy en día pasa lo mismo, hermanos. Muchas personas buscan a Dios por sus propias formas, por sus propias maneras, y ellos dicen, no, yo sí iré al cielo, dicen ellos, por esto y por lo otro. Ellos establecen su propio camino y buscan su propio camino, pero no es así. Hay un solo camino, hay una sola entrada, hay un solo Dios, no hay muchos dioses. Es Cristo el camino, es Cristo quien nos da el acceso al Padre, al Dios verdadero. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que llevar este mismo mensaje. No es San Cudo, ni San Fulano, no es tal santo, ni tal cosa que nos da acceso a Dios. Es únicamente Jesucristo que nos da acceso al Padre. A Él podemos venir confiadamente, hermanos, por lo que ha hecho Cristo Jesús en la cruz, por medio de su Espíritu Santo que nos es dado a todos los creyentes. Por eso ahí dice, entrada al Padre en un mismo Espíritu. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas, que nos es dado cuando creemos en Cristo Jesús. Y ahora ese Espíritu nos da, hermanos, esa entrada al Padre. Podemos venir confiadamente ante el trono de la gracia. Cuando estábamos perdidos, cuando estábamos solos sin Él, como dice la alabanza que cantamos ahora, venimos a estar en Él y cercanos a Él. Es lo que dice aquí. Vea cómo dice, fueron acercados. Antes estaban excluidos. Los judíos se consideraban ellos, nosotros somos los únicos cercanos a Dios. No ese es el propósito. Jesús vino a derribar esa barrera y a unirlos en un solo cuerpo que es la iglesia,
y presentarlos delante del Padre. Entonces observe cómo aquí en este verso están pues las tres personas de la Trinidad: Cristo, el Padre y el Espíritu Santo. El apóstol ahora concluye lo que ha venido diciendo sobre la nueva comunidad que somos en Cristo, con una serie de ilustraciones que nos muestran a los creyentes como uno solo. Vea lo que dice: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Como ya lo dijo Pablo, éramos extraños a Dios, éramos extranjeros. Extraño es, ¿y usted quién es? ¿Usted es judío? No, bueno, fuera de aquí, fuera de la nación de Israel. ¿Usted es descendiente de Abraham? No, fuera de la nación de Israel. Eran extraños, eran extranjeros. Un ejemplo muy claro es cuando usted va a otro país, no tiene los mismos derechos que tiene la persona que vive en ese país. Usted va de visita, usted tiene ciertos derechos. Un ciudadano tiene todos los derechos que le confiere esa nación. Así éramos en ese sentido, éramos extranjeros, éramos extraños a las bendiciones espirituales, no teníamos parte. Era muy lamentable el estado, ya lo dijo Pablo. Mas ahora, dice Pablo, ahora somos ¿qué? Conciudadanos de los santos. Hermanos, es decir, hemos recibido la ciudadanía celestial. Nos ha sido acreditada la ciudadanía celestial como parte de ese pueblo espiritual. Ahora somos parte de los santos. Hoy en día todos quieren ser ciudadanos de Estados Unidos, ¿verdad? Pero hay una mejor ciudadanía, hermanos, que es la ciudadanía espiritual, en la cual usted goza de todos los derechos espirituales. Antes no lo tenía. No la tendrían jamás, y Jesús no habría dado su vida y su cuerpo en la cruz, porque hubiera estado siempre esa barrera, esa separación. Él vino y nos unió, y ahora nos da esa ciudadanía, nos da esos derechos espirituales, y ahora podemos tener esa bendición. Somos conciudadanos de los santos, es decir, de los santos de todos los tiempos, de los demás creyentes que han vivido vidas apartadas para Dios. Ese es un término entonces, conciudadanos, para explicar, Pablo, que pertenecemos a algo. Ya no estamos solos en este mundo, somos conciudadanos de los santos, tenemos nuestra ciudadanía celestial. Y no solo ciudadanos, sino que también, dice Pablo, somos ¿qué? Miembros de la familia ¿de qué? De Dios. Miembros de la familia de Dios. Usted no está huérfano. Usted no es huérfano, sí. Probablemente en este mundo hayamos perdido padre, madre, hermanos. Quizás estemos solos, sí. Pero no estamos solos espiritualmente. Tenemos familia de Dios. Tenemos hermanos espirituales. A lo largo de la historia han habido familias poderosas, familias millonarias, y todos hubiéramos querido nacer en esas cunas de oro. Esta no es una familia terrenal, esta no es una familia como la de este mundo, esta es la familia de Dios. Pertenecemos a la familia de Dios, tenemos un Padre, tenemos hermanos, tenemos un hermano mayor que es nuestro Señor Jesucristo. Somos parte de una familia. Es lo que Pablo está diciendo. Ya no son extranjeros, son una familia. Ya no son extraños, son una familia. Ya no son excluidos, no, ahora son una familia. Antes sí lo estaban, pero Cristo vino y les dio ahora esta condición. Ahora son familia de Dios. ¿Cómo formamos parte de esa familia? Nuevamente lo repetimos, por medio de Cristo. Él nos hizo parte de la familia, fuimos adoptados como hijos, y es por eso que ahora habitamos con nuestros hermanos y tenemos los mismos privilegios. Es interesante vea cómo Pablo coloca estas dos ilustraciones de lo que antes éramos y de lo que ahora somos. Tenemos ciudadanía, somos parte de una familia, pero también hay otra. Dice Pablo, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo ustedes
también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Pablo ahora muestra una tercera ilustración aquí, y es la de un edificio. Primero muestra la de una ciudadanía, un país, ahora la de una familia, y por último la de un edificio. Dice Pablo, ustedes están como edificados, es decir, están siendo colocados, están siendo puestos sobre un fundamento, dice Pablo. Ese fundamento es Cristo Jesús. Ese fundamento no pertenece a los apóstoles, sino que los apóstoles lo recibieron. Son las enseñanzas que Cristo Jesús les dio a ellos, las cuales ellos ahora ponen como fundamento. Cristo es el fundamento, y sobre ese fundamento están siendo edificados. Entonces vean, el fundamento no son los apóstoles, como enseña la iglesia tradicional, que dice, no, Pedro es la piedra. No, es Cristo Jesús la roca. Cristo es el fundamento firme. Y esos apóstoles esos profetas se encargaron de poner este fundamento sobre el cual nosotros somos edificados. Pero también hay algo más interesante, hay un fundamento, pero también hay una piedra angular. Y qué interesante, las dos cosas es Cristo. Cristo es el fundamento, pero también Cristo es la piedra angular. Entonces los apóstoles colocan a Cristo, sus enseñanzas, como base. Es una base sólida, es una base fuerte. Cristo es ese fundamento, pero también hay una guía, y esa guía es la piedra angular. Esa piedra angular, ¿qué hacía? Guiaba la simetría, la forma en la que sería construido el edificio. Ahora es Cristo, esa piedra angular que va guiando, que va alineando, que va ajustando a todos los demás, a las demás piedras que somos los demás creyentes, para que juntos vayamos creciendo cada vez más para ser un templo santo en el Señor. Él es el fundamento firme, pero también Él es nuestra guía en esa edificación que va creciendo. Entonces, vea cómo está Cristo en todo lugar. Saque a Cristo de la edificación de la iglesia y no tiene nada, se viene para abajo. Lo único que tendrá será un club social. Pero introduzca a Cristo en la iglesia y el edificio crecerá, irá creciendo cada vez más, bien ajustado, hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. Un lugar, eso quiere decir un lugar donde habite la presencia. Un lugar donde el Señor more entre su iglesia. Por eso dice el salmista, qué hermoso y cuán hermoso es habitar todos juntos, ¿en qué? En armonía. Hay un gozo, dice el salmista, es precisamente por eso, porque es Cristo viniendo a su iglesia, Cristo morando entre su iglesia. Y vea cómo concluye Pablo diciendo que en Cristo estamos siendo edificados con el propósito, precisamente eso, de ser una habitación de Dios. Y vea cómo lo dice aquí, en el Espíritu. En el Espíritu qué privilegio, hermanos, tan grande que nos da Dios ahora. Cuando antes no teníamos nada, cuando antes éramos absolutamente extraños, ahora somos un lugar donde Dios, por medio de su Espíritu Santo, habita. Somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu Santo. Es su Espíritu Santo, hermanos, el que nos muestra esa presencia de Dios. Entonces, hermanos, como conclusión, Pablo, de manera que solo el Espíritu Santo lo podía inspirar, pudo mostrarle a los creyentes en Éfeso la obra de Cristo al acercarlos cuando antes estaban lejos. Estaban muertos en sus delitos y pecados, Él los salvó, pero también trajo paz, trajo comunión, trajo unidad, quitó toda enemistad con Dios y con los hombres para formar un solo cuerpo. Ahora la iglesia, hermanos, tiene ese propósito de ser una morada terrenal de Dios por medio del Espíritu Santo, quien habita en cada uno de nosotros. Nosotros debemos de ser el reflejo
de Dios aquí en la tierra. Un comentarista dijo, la iglesia de Cristo es la máxima expresión de la gloria de Dios en la tierra, y la será en el cielo cuando Cristo venga para llevarla al lugar que está preparando. Entonces, hermanos, somos eso. Somos el reflejo de Dios aquí en este mundo. Como creyentes, hermanos, debemos de ser esa morada de Dios en el Espíritu. Cuando las demás personas vengan, inconversos vengan, vean precisamente eso, que Dios habita entre nosotros. Aunque seamos 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50, 100, 1000, la cantidad que sea, que los demás puedan ver precisamente eso, a Dios habitando entre su pueblo. Entonces, hermanos, pidamos al Señor que nos haga parte eternamente de su iglesia, que podamos ser edificados en Él para ser una morada aquí en la tierra, pero también cuando Él venga para llevarnos por la eternidad. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites abrir tu palabra, que nos permites estudiarla, Señor, y poder comprender, Señor, poder ver tu obra, Señor, en la cruz. No solamente nos diste salvación, sino que también trajiste paz y unidad, Señor, entre aquellos que estaban separados, entre aquellos que estaban enemistados, entre aquellos, Señor, que estaban en una pugna continua. Gracias, Señor, porque ahora somos parte de ese pueblo, somos parte de ese cuerpo, somos parte de esa iglesia, Señor, y ahora tenemos entrada a ti, Señor. Podemos entrar confiadamente a tu trono de gracia y recibir la ayuda